Dios les bendiga, el hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Quiero compartir con ustedes esta bendita palabra que el Señor me dio en esta mañana mientras meditaba la palabra del Señor, y mi oración es que sigan firmes en el Señor y que a través de su bendita palabra seamos fortalecidos en medio de las pruebas, enfermedades, dificultades y sea lo que sea que estás experimentando. Gloria sea al Señor. Voy a dar este mensaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y voy a leer un poco de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bueno, yo creo que una de las predicaciones que te di no hace mucho tiempo, que nosotros somos la sal de la tierra, también somos luz. Y el Señor dijo estas palabras, que Él era luz. La luz que tenemos viene de Jesús. Pero quiero centrarme en el ciego de nacimiento. Y yo no sé por qué nosotros los cristianos perdemos en veces la vista espiritual, es a la que me refiero. Y a lo que quiero llegar es que en este momento que estamos experimentando la pandemia, muchas personas, ahora sí, esta es la segunda ronda de cuarentena. La primera pensamos que iba a terminar en 3-4 meses y ahorita el gobierno dijo que no, es indefinido el cierre de negocios, tiendas, escuelas, etcétera, etcétera. Y ahora sí, la primera vez yo no tenía conocimiento de personas que estuvieran enfermas, y ahora sí tengo conocimiento de personas que tienen el virus, que les dio el virus, otras que se murieron, otras que están batallando. Entonces se ha puesto más difícil la situación. Sin embargo, en medio de todo esto, ¿estás viendo tú lo que Dios está haciendo? Es la pregunta. Y vean ustedes que este hombre ciego que no podía ver, incluso los discípulos achacaban el hecho de que estuviera ciego a que hubiera pecado. Sin embargo, la respuesta del maestro dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en medio de todas las cosas malas, nosotros podemos ver las obras de Dios. Pero la pregunta que yo les hacía: ¿tenemos ojos espirituales para ver lo que está Dios haciendo? ¿Estás viendo tú lo que Dios está haciendo en tu familia, en tu casa, en ti, alrededor, en el mundo, en todas partes? ¿O solamente estás viendo lo que el diablo está haciendo, la destrucción del diablo, la pandemia, la muerte, las enfermedades? Y debemos nosotros de pedirle al Señor que tengamos ojos para ver. Y te voy a dar un ejemplo bien breve. Un siervo de Dios estaba siendo perseguido, y creo que es Eliseo, y por el rey. Entonces el rey estaba mandando escuadrones para arrestarlo, y Eliseo está con Giesi, su siervo, y parece que empiezan a rodearlos. Entonces el siervo de Dios trae un ayudante, y el ayudante tiene miedo porque ve muchos soldados, muchas armas, mucha gente que los está rodeando.
Y llega un momento en que le dice a Eliseo que son muchos los que están, que vienen a arrestarlos, a buscarlos a ellos. Y la respuesta del profeta de Dios sorprende a muchos porque dice, no, esos son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero el ayudante no veía nada, al punto que el siervo de Dios tiene que orar para que Dios le dé la vista espiritual. Entonces, después de que ora, se le abren los ojos y ahora sí vio el monte lleno de ángeles del cielo que estaban listos a la voz del profeta de Dios a la orden que fuera. Y ese es precisamente mi punto en esta mañana, que nosotros algunas veces no tenemos la vista espiritual, no vemos lo que Dios está haciendo. Y yo voy a orar al final, pero tú puedes hacer esto tú mismo, mientras estás ahí, pedirle al Señor de todo tu corazón, Señor, ábreme los ojos. Yo quiero ver en medio de la destrucción, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia, yo quiero ver tu mano, yo quiero ver tus obras, yo quiero ver lo que tú estás haciendo. Y el Señor dijo en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y le dijo, no sé. Jesús hace un milagro donde un ciego se lo encuentra en el camino, Jesús a este ciego. Y solamente escupe en tierra, hace lodo, se lo embarra en los ojos y le dice, ve, lávate. Cuando el ciego va y se lava, recobra la vista. Pero fíjense la revolución que causa, porque era día de reposo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, sábado. Cuando Jesús había hecho el lodo y lo había abierto los ojos, era el sábado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahora, yo me quedo meditando en la palabra del Señor y digo, bueno, pues ¿quién era el ciego? ¿Este o los fariseos? ¿Este o nosotros? Que para ellos, o sea, la lógica de los fariseos es, bueno, el día de reposo es ley, es la ley guardar el día de reposo. Y si Jesús está quebrantando el día de reposo, entonces pues no es de Dios. Pero en otra ocasión Jesús los confronta con su hipocresía, porque les dice, ¿quién de ustedes si su buey cae en un hoyo y se va a morir el día de reposo, nomás si lo sacas? Aunque sea día de reposo, porque bueno, pues es que o lo saco o se muere. Y tenían más compasión de sus animales o de su dinero, de cuidar su dinero, porque era una pérdida, que el hecho de que Jesús hiciera una buena obra en una persona que estaba enferma, que estaba endemoniada, que estaba paralítico, que estaba ciego. Y Jesús no quería quebrantar la ley, simplemente que lo que estaba tratando de enseñar es que Dios es un Dios de misericordia y que ellos estaban ciegos al querer mantenerse, al querer dar la imagen como de personas que cumplían la ley cuando ellos sabían que no la estaban cumpliendo al 100%. Que era imposible. Pero en el momento que Jesús hacía una buena obra, incluso no era ni para beneficio propio, sino para ayudar a otra persona, eso sí les molestaba, e incluso dudaban que fuera enviado de Dios. Y era lo que estábamos leyendo. Y eso solamente yo quisiera agregar, de que, como lo he dicho muchas veces, que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con el Señor.
Y en veces tenemos que dejar las cuatro paredes de la iglesia, o sea que estamos tan enfocados solamente en el servicio de la iglesia y lo que hacemos y lo que no hacemos. Y nos olvidamos de la misericordia y de las necesidades, tanto físicas como espirituales de las personas. Y el 16 dice así la palabra: entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Vean ustedes hasta la dificultad de testificar. Y cuando yo te decía que si estamos viendo, que tenemos vista para ver lo que Dios está haciendo, lo segundo es testificar. Los papás del ciego tenían miedo de los fariseos. Y los fariseos eran los encargados de la iglesia, los líderes religiosos. Entonces ya habían dicho ellos que si alguno reconocía a Jesús como el Mesías, que lo iban a expulsar de la sinagoga. O sea, ya no podía venir a la iglesia. Y estos papás tenían miedo de los fariseos, de testificar lo que Dios acababa de hacer. Estamos nosotros, en lugar de estar enfrascados en la negatividad de todo lo que vemos, de las muertes, de la pandemia, de las enfermedades, de las necesidades, o estamos testificando de la gloria de Dios, de lo que Dios está haciendo. Y dice el 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. ¡Wow! La ironía de la vida. El ciego y el que no tenía ninguna educación espiritual, predicándoles a los maestros de la ley, a los que conocían la Biblia. Y la lógica de este ciego es incuestionable. Yo no sé si sea pecador, yo no sé si sea bueno o sea malo, pero lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Y quiero llegar al corazón del mensaje, hermano, hermana, que me estás escuchando. Que tú puedes ver todo lo que está ocurriendo, pero se te olvida lo que Dios hizo contigo. Que tú sabes lo que tú eras y sabes lo que ahora eres en Cristo Jesús. Tú has visto la mano de Dios en tu vida y muchas veces el diablo, que el Señor lo reprenda,
Ha querido cegarte para que no veas lo que Dios, para que se te olvide lo que Dios hizo y que no veas lo que Dios está haciendo. Y este ciego dijo, yo no sé si sea bueno o sea malo Jesús, pero lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y Dios no escucha a cualquiera. De tal manera que los fariseos se enojan con él y lo expulsaron. 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Wow. Aquí concluimos. ¿A quién se reveló Jesús? No a los religiosos, no a los educados, sino a un pobre ciego que mendigaba en la calle. Ahora imagínense que el ciego lo primero que ve es a Jesús. Y cuando nosotros estábamos en la necesidad, en la enfermedad, en la perdición del mundo, fue lo primero que vimos, ¿sí te acuerdas? ¿O ya se te olvidó? Que ya nos ahogaron los problemas y las dificultades, ya dejamos de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Jesús le dijo a Marta, 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 no te he dicho que si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Oh, bendito sea el Señor que se revela a nosotros. Yo oro para que Dios abra tu vista espiritual y sigas viendo la mano de Dios trabajando en tu vida. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Por este medio, Señor, yo toco en el nombre de Jesús a aquellos que están escuchando. Ábreles los ojos, como lo hiciste con tu siervo Jesse. Señor, en el nombre de Jesús, yo rompo cadenas, barreras, todo lo que esté estorbando. Mueve, Señor, quita para la gloria de tu nombre. Que podamos ver tu gloria, que podamos ver lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga. El hermano Alfredo te saluda. Amén.